33 minutos, el titular dice: aduanas y DGI atacan comercio ilícito de chinos. En el texto que dice: ante las sospechas de posibles prácticas que atentan contra el comercio lícito, la Dirección de Aduanas y DGI iniciaron un proceso de fiscalización a las empresas. Bueno, estas son de nombres impronunciables. Mire que yo hago un esfuerzo, pero no me voy a meter ahí. Además que en esto es una fiscalización, cuando hablas de sospecha de actividad ilícita, ya se está calificando, ¿no? Aquí con el negocio chino, con los negocios chinos, hay unas particularidades. Los chinos venden baratísimo, dicen que ellos no pagan impuestos, dicen que ellos, no sé cómo es eso, como que entran en aduana. Yo no sé cómo es, porque aduanas e impuestos internos son, con los años, cada día son más eficientes. Pero se dice eso y los chinos están ahí vendiendo. El comercio local, el comercio nacional, desde hace años, critica a los chinos, reclama al gobierno contra los chinos siguen expandiendo, siguen colocando más negocios, grandes negocios. Un amigo me llevó hace como 5 o 6 meses a un negocio chino en la Nicolás de Obando. Una cosa bárbara, una cosa pero enorme, un negocio de un intenso comercio. Uh-huh. Y entonces ese amigo me decía: mira, fuimos a verlo en Piantini, en un lugar, y me dijo: míralo aquí y vamos a donde los chinos. Y me dijo en Piantini: chequea bien, verifica, lo veo. Y cuando vamos a negocio chino, y yo le digo: ¿tú estás seguro? Y me dijo: pero tú lo viste. Eso es lo mismo. Uh-huh. Entonces, ahí hay un tema con el nivel de ganancia, con los chinos tienen sus maneras en los gastos, ¿no? Porque en ese mismo negocio, ese amigo me decía: mira allá arriba. Entonces me mostraba muchos aire acondicionados que había allá arriba. Ellos viven ahí. No, los chinos viven ahí, bajan en franela y chancleta. Gracias. En franela y chancleta. Sí, por ahí. Y todo, entonces, costos que quizás en otro lugar y en otro tipo de personas o en los hijos de los dueños de tal lugar serían 40, con los chinos quizás son 3, 4, 5, menos de 10. Ese es un factor. Es un factor importante, muy importante. Los costos, los niveles de la ganancia que se aspire, la tradición de ganar mucho, de ganarse el 5,000%, entre otras cosas. Cuando se dice que los chinos no pagan impuestos, que los chinos esto, bueno, es que usted no puede, en el caso de autoridad, prevalerse de su falta. Si los chinos lo hacen, la falta de la autoridad, la falla del gobierno. Y eso lo vemos en diversas áreas cuando se dice que tal desorden, que pasa tal cosa que están haciendo. Bueno, si los motociclistas o los comerciantes o lo que fueren no cumplen con la ley, el semáforo, no tienen la documentación al día en las diversas actividades, están cerca de la playa, te llevan esto, lo otro, bueno, la responsabilidad es de la autoridad, porque aquí siempre se pone de ejemplo que cuando nos montamos en el avión y apenas 1:50 a Miami, la mentalidad cambia y no tiramos un papelito, y aquí estamos tirando basura el día en completo. Entonces, lo que quiero significar es que puede alguna persona, algún segmento comercial, algún grupo, algunos grupos, tratar de escapársele a la ley.
pero la responsabilidad de la autoridad, porque determinados comerciantes, quizás en la misma zona, probablemente hagan los mismos esfuerzos. Y yo no quiero generalizar malo siempre, pero si usted mete el escarpelo en Villacón, donde puede encontrar muchas cosas, Claro. Y no entre lo que hablan mandarín, nada más. Hay muchos dominicanos que hacen negocios, mucha gente de trabajo, mucha gente buena, pero hay personas que se saltan la barda. Entonces en esto hay que tener cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Uno sabe que hay presiones de comerciantes que tienen mucho tiempo ante el gobierno, en los chinos. Los chinos se han ido expandiendo, y no solo es Villa Consuelo, Villa Francisca, toda esa, ahí a la espalda de la Duarte, bueno, la Duarte casi completa, pero en la José Martí ha subido, hay un negocio desde detrás de la media de la Benito González. Los chinos, recordemos, por ahí está el barrio chino, entre José Martí, México. 19 de marzo, Mella, México, en ese más o menos el cuadrante. Pero ahí la José Martí subiendo, hay muchos negocios chinos que se mezclan con ventas en las calles de los haitianos. De hecho, ellos contratan haitianos. Correcto, y muy arrabalizado. Una vez fui hace un tiempo, estaba muy arrabalizado. No sé si ha mejorado la limpieza y ha mejorado la organización, pero muy arrabalizado. Entonces con esto hay que tener un poquito de cuidado para cuidar los estigmas, y que cada quien cumpla con su responsabilidad, y que cada quien también haga negocios razonables, con ganancias razonables, y que continúe la fiscalización de todos los comerciantes, de todos, chinos, rusos, libaneses, menos el apellido aquel que Pablo sabe pronunciar en árabe. Y por otro lado ya habemos presupuesto. El presupuesto subió 1.4 billones. Casi 1.5 billones. Un billón. Recuerden que el billón de billones nuestro no es el billón de billones gringo, en dólares. Dije gringo, pero en dólares. Un billón son 1.000 millones. En Estados Unidos son 1.000 millones. Aquí es 1 millón de millones. No, al revés. No es al revés. Aquí es 1 millón de millones y allá es 1.000 millones. Es que aquí son 1.000 millones. El presupuesto son 1.400. No, te estás equivocando. Ajá. El presupuesto no son 1.400. 1.400 es el presupuesto de INAVIE. Te estás oyendo. 1.400. El presupuesto de educación. Son 1.000 millones, 400 millones. No. 1.400.000 y tantos mil millones. Está bien. Por eso es 1.4 billones. Pero perdón. Está bien. Pero que está diciendo un está bien como que. ¿Cuánto es el presupuesto de educación? Como 130.000, 140.000. Y tú estás diciendo que el presupuesto nacional son 1.000 millones. Y el presupuesto de educación son cientos y tantos miles de millones. Sí. ¿Ya entiendes? Son muchos dineros. Una balsa. Un billón. Una balsa. Un billón. Más de 800.000 millones, más de 900.000 millones. Yeah. Entonces llega al billón. Y después de eso usted le agrega 400.000 y pico de millones. ¿Tú sabes cómo por lo eso es casi 1.5 billones. Déjame contar. Perdón, Julián. Entonces, no lo deje, que es apología al realismo. Hay 68.000 millones más. Hubo una reunión ayer del Consejo de Gobierno. En la tarde, la información la dieron al ministro de la Presidencia y el de Hacienda, Paliza y el Pochi y Vicente, el señor Vicente. Esto va al Congreso. Recordemos que al 1 de octubre hay que presentar ante el Congreso el presupuesto nacional. Si no se presenta a esa fecha, el gobierno pierde la ventaja de las mayorías. Si es a esa fecha, hay que buscar una mayoría calificada para variar. Si es después de esa fecha, pierde esa posibilidad. Y entonces ya uno tendrá el desglose. No hay el desglose, es una formulación general. Un funcionario del gobierno me decía, bueno,
Si hay que presentar presupuesto antes de la reforma, se variaría en lo que se conoce. Hay se una manda una adenda. reformulación. Sí, se manda una adenda en lo que se va conociendo. Ya se da por un hecho que se va a presentar mucho antes que el pacto fiscal. O sea que esa correcto. adendum, eso Entonces, viene ya. eso por un lado, son muchos números, y voy a otro tema y estamos vinculados. Quiero que te diga cómo lo hacía Balaguer. No, y eso pasó ¿Tú Balaguer. tienes uso de la palabra, pasado. Cristian? Desarrolla tu tema. El Tú Balaguer tienes tu hombre del tema. siglo pasado. Balaguer en estos tiempos tuviera más problemas que el carajo, no tuviera que hacer. Esta apología No del tuviera que hacer. balaguerismo, Y con contrataciones públicas tendría que renunciar o eliminar eso. Eso. Lo segundo. Sí, porque es un tirano. Tiranuelo. Y el Congreso va a recibir presupuesto. Son muchos números y eso hay que verlo con cuidado porque siempre se cuelan 1000 cosas que nos damos cuenta después de, o los congresistas se dan cuenta después de que está publicado. Esa es una cosa. Por el otro lado, casi están a punto de recibir la reforma constitucional. Y las otras. ¿En cuánto van? O sea, hay muchas cosas, Sí. Muchas. ¿Lo podrá hacer el Congreso aquí a fin de año? No sé. Hay cosas que necesariamente no son para fin de año. Pero el presidente tiene urgencia en la reforma constitucional y el presupuesto también es una situación urgente porque debe entrar al 1 de febrero. O sea, los eneros siempre son difíciles y cuando hay dificultades en ajustar cosas, se retrasan tareas de gobierno. Entonces, hay mucho trabajo para un Congreso nuevo que Julián y otros le dieron algunas clases y eso es bueno. Y lo constitucional son reformas políticas. Ojalá se lleven. Está esta constitucional, está esta que es la de presupuesto y está la fiscal, entre otras. Mira, me están escribiendo que diga cómo es que lo hacía Balaguer. Me lo están escribiendo. No, pues ya bien, dilo. Dilo. Danilo, el Yardo lo va a decir. Ya. Mira qué pasa con el presupuesto. El presupuesto, claro, antes de la modificación de la ley de presupuesto. Uh-huh. ¿Qué hacía Balaguer con los fondos? Digo Balaguer porque es el cambio de paradigma de cuál era el cambio. No, hacía lo que le daba la gana, ahora hay leyes. Sí, regulaciones no, antes lo habían también. Muy estrictas, ¿no? Él la tenía también. Ah. Ahora, ¿qué él hacía? Él tenía un presupuesto de 1.000 millones, por ejemplo. Y él decía, no, a los de 800. A los 800, sí, hacía un presupuesto por debajo de los ingresos, las estimaciones de ingresos. De ingresos por la debajo. Subestimaba, claro. ¿Y qué él hacía entonces? Disponía todos los cuartos sobrantes, la cuenta del 1401. presupuesto, Iván Rodríguez me puede corregir. La cuenta general del Estado era la cuenta 100. Todo iba a ese fondo. Pero entonces había un acápite en la ley que decía que todos los excesos presupuestarios fueran a la cuenta 1401 que manejaba el presidente de la República. Claro. Espérate, ¿qué es lo que te quiero significar? Para decirte ahora. Ahora hay leyes. Esa es una ley también de presupuesto. Sí, pero ahora, ¿qué pasaba? Él se manejaba con alrededor de 200 millones de manera discrecional. Decía, ame Higüey, ame Aguacate. Y politiquera también. Ame San Carlos, y estaban dentro del presupuesto, pero estaba la discreción de él. ¿Qué pasa cuando cambia la ley de presupuesto? Primero cambia con Antonio Guzmán. Antonio Guzmán dice, ¿cuánto es que van a entrar? 1.000 millones. No, hámelo por 1.100. Sobreestimaba los ingresos. Y venían los déficits inmediatamente. Porque si tú subestimas, no hay déficit nunca. Al revés, hay un sobrante. Claro. Cuando tú lo haces por encima, va a haber un déficit obligatorio. Uh-huh. A partir del 2006, 2007, que la ley de presupuesto es de ese entonces se ajustan a cuántos son los ingresos. Pero eso te lo ajusta tanto, el nivel de ajuste es tal, que cuando tú lo designas a un ministerio, a veces el ministerio no lo ejecuta. Y tú tienes un sobrante que el presidente no lo puede utilizar. Entonces tú tienes que colocarlo para el nuevo presupuesto. Para que tú veas y también se hace el mecanismo de la bicicleta. Sí, pero Cristian, julio, agosto se hace el ajuste. Sí, pero perdóname, porque yo creo que si se presenta así, como lo presenta Julián,
se es muy injusto Dile, Iván, que me llame. con don Antonio, con Jorge Blanco, por eso es que entran en déficit. con Leonel Fernández, Sí. con Hipólito. ¿Por qué? Claro. Porque la presidencia de Joaquín Balaguer, sobre todo la más homicida, asesina, genocida, la del 66, Yo no estoy hablando de- estoy hablando de 66, 73, que recibió el apoyo del PCD militantemente, ¿no? Entonces, no es justo. ¿Por qué? Porque el país del año 68 no es el país No, del 2000. innegablemente, claro Es que un no. país, en un señor Sí, que sí, el es imperialismo yanqui, como decíamos antes, los norteamericanos ponen de presidente Esa es la parte perdona, política. no, espérate, una cosa va con la otra. Para limpiar, comillas en las comillas, ¿no? Limpiar. En lo de limpiar, ¿no? Al país, no solo de comunismo, no, también de socialismo, también de democracia participativa. Eso es ¿No? verdad. Entonces, ¿qué pasa? Ese señor, dado que lo pusieron directamente los norteamericanos y era un instrumento genocida y de dominación de los norteamericanos, no tenía la burguesía que hoy, a la que se enfrenta hoy Abinader o se enfrentó Sí, es tu líder verdad. Leonel Fernández, perdóname. Porque desde hace 15 años en este país los partidos ganan elecciones, pero auténticamente no gobiernan. Porque tu líder, el de la Fuerza del Pueblo, se atrevió a hablar de que iba a hacer un pacto fiscal, una reforma fiscal, y iba a revisar las excepciones. Y el CONEL le formó un partido paralelo. Y durante mes y medio este país parecía que se iba a hundir, que se estaba, crear un estado de opinión que se estaba, y esa fue una demostración del poder que tiene la oligarquía y tienen los grupos. Claro. Entonces, en defensa de Leonel, de Danilo, de Hipólito, de Jorge Blanco, de Antonio Guzmán, hay que decir que es muy bueno cuando tú eres un alfil, un instrumento de dominación político imperial, y tú tienes, a ti nadie te desobedece, y tienes una embajada, porque en el 66-73 no había BRICS, estaban los soviéticos allá, que era el social imperialismo soviético. Se molestó mucho, Cristian. No. Lo que pasa es que este programa a veces parece como un homenaje Contexto. al balaguerismo. No hay que contextualizar. Es como que te dice, Contexto. óyeme, te digo cuánto ganaba un ministro en la época de Balaguer, 3 cheles. Ajá. No, Oh, ganaron pero- 3,000 pesos. Lo que te quiero decir es que aquí se habla. No, No es verdad, no es verdad. Era Cuando un Balaguer, medio, 3,000 tal cosa, ¿Sí? no, pero vamos a contextualizar, tú ves. Entonces es bueno hablar, por ejemplo, cuando Trujillo se podía dormir con la puerta abierta, aplausos, ajá. Sí, pero si tú eres de la oposición te mataban, no que te llamaban la atención. Entonces es bueno uno contextualizar, porque no creo que la Fuerza del Pueblo Bueno, se pero ya sienta yo muy te bien expliqué con esta imagen que se está dando Bueno, desde este Te programa. expliqué el procedimiento. No, claro, Sí, pero no, bueno, no, el contexto y tú es muy tienes razón, importante. y se te agradece, Muy pero importante. Bueno, hay que finalizo contextualizarlo. Eso le permite mi la discrecionalidad de intervención. las grandes obras. Finalizo mi intervención, Julián. Bueno, y hay déficit, hay que completar con Dile, Iván, que préstamos. llame. Hay que completar con préstamos. Y también en ahí fin, va, pero Cristian, mire. vamos a darle la obra a Juancito Pérez Vidal, alias Tito, sí. en Asua, porque Eso yo era necesito hacer millonario a alguien en Asua, Claro. para que sea mi cacique Sí. reformista Eso balaguerista. es verdad. Claro. Tú ves que Señores, yo te doy la el razón. gran teórico y práctico de cómo se crea una estructura Balaguer. de corrupción es el doctor Balaguer. Luego vienen, los montos aumentan en los gobiernos posteriores. Pero no Pero hay que... oye, así Tú era ves que fácil. te doy la como- razón, tú Con te un doy la bolígrafo, razón. con un bolígrafo, que fácil. No. Ahora hay que joder, y contrataciones públicas te devuelve la vaina y hay que Déjenme subir. enterrar a Hay mi que hijo. subir la vaina. Déjenme Pero en fin, enterrar a mi entonces hijo termino. Cristian, que no fue un perro que mataron. Lo mataron. Manuela Aristi, Manuela Aristi. en el velatorio, en la calle, que le entraron a tiros A Mauri. cuando iba al entierro, Mauri, cuando iba al entierro. hermano. Mauri. El entierro cuando le iba al entraron entierro. a tiros, y esa señora, Bueno, déjenme enterrar a mi hijo, que no fue un perro que mataron. Miren, No, entonces para- es bueno, para sí, contextualizar, porque es muy contextualizar. bueno ahora está teorizando de balaguerismo, de trujillismo aquí, en vez de estar hablando del profesor Fernández. a la- Perdón, entonces Por para eso es- concluir esta Yo no parte. puedo volver a hablar. No, tú- no se Oye, puede molestar. Julián, es realmente fascinante, casi digno de un guión de ciencia ficción, imaginar cómo un país puede aspirar a la prosperidad
sin ningún tipo de estrategia para el crecimiento de sus sectores productivos. Pero ese fue un opositor al presidente que le dijo eso. En este escenario casi surrealista, en este escenario casi surrealista, la competitividad parece un lujo innecesario, una idea anticuada para los gobernantes que, evidentemente, ese fue un opositor, han descubierto el secreto del desarrollo espontáneo, hacer que la economía florezca a golpe de improvisación. Eso es de Ligia Bonetti. ¿De quién? Señores. Ligia Bonetti, del grupo Bonetti. Y apenas estamos en el 2024. Todavía la campaña interna del PRM no ha comenzado. Y mira por dónde van los tiros. PRD abandona ya ese cuerno. Es del grupo Bonetti. Yo creo que era de la oposición. Y recordemos, pero una cosa muy bien escrita. Aquí es bueno recordar. Ella escribe bien, pero tuvo alguna ayuda en la redacción, el estilo. Aquí bueno recordar. Demasiado bien. El estilo es muy depurado. Sí. Es un documento, eso no es un artículo, es un documento. Pero aquí hay muchas emociones. Aquí hay muchas emociones y el empresario no suele escribir así o firmar así. Y sobre todo frente a un gobierno, hay muchas animosidades, frustración ahí. Posiblemente a frustración, como dice Julián. Recordemos que ella aspiró a presidir CONEP. No lo mire por ahí. Espérate, estoy colocando elementos. Sí, pero no fue el sector Abinader. Coge un turno, Julián, coge un turno, porque entonces me hace responderte y me saca de mi orden. Tú coge un turno. Recordemos que hubo elecciones por primera vez. Se presentaron dos planchas. Eso es importante. Y aquí se habló en el ámbito empresarial de la división del sector empresarial. Hay cohesión, se pone una plancha de acuerdo, también en la entidad de los muchachos. Me escribió de jóvenes empresarios. No interrumpas tanto. También, mira, los muchachos, ¿quiénes que vamos a poner ahora? Y también en los jóvenes empresarios colocan los muchachos y siempre que eso hay armonía. Pero en la ocasión anterior hubo situaciones bastante incómodas. Entonces, el sector industrial en el que está Ligia Bonetti, hay un tema frente al turismo. Y a veces se quiere negar desde ese sector, de verdad, el sector industrial importantísimo, fundamental. Pero, como dijo Danilo Medina en una ocasión, muy certero, la locomotora nacional, que es la economía, la mueve el turismo. Por sus ingresos, y no solo por sus ingresos, sino porque parte de la producción nacional, ese encadenamiento, parte de la producción nacional, se mueve a través del turismo, por lo que hay que servir al que llega a la República Dominicana. Entonces, eso es una realidad. El país ha ganado premios, abrió en pandemia, tiene distinciones después de pandemia por cómo se manejó, cómo abrió rápido. La Organización Mundial de Turismo también premió a la República Dominicana. En la actualidad se reiteran reconocimientos a República Dominicana por su pujante sector privado y por decisiones de gobierno. Entonces, eso es una realidad. Es una realidad que no se puede soslayar. Probablemente también, en este caso, se estén tomando posicionamiento, haya sectores que se estén colocando de frente al pacto fiscal o decisión fiscal que adoptará el gobierno, y pensando, bueno, si aquel sector que no me gusta, está provocando desarrollo, está generando el desarrollo, el empuje nacional entre divisas, quizás ese sector no se afecte y vengan los tiros por aquí. Déjame adelantarme. De todo eso puede haber en esto. Pero lo cierto es que llamó mucho la atención porque incluso la forma no es habitual, no se acostumbra, y revela muchas animosidades, sobre todo contra un sector. Pero ahí hay heridas
Hay heridos, porque lo lógico, lo hemos visto en las últimas semanas, meses. Aquí ha venido 2 veces a Zona Boris. Diferentes sectores. ¿Cuál es el estilo cuando se habla de la posibilidad de un pacto fiscal? Es lo lógico. Los productores de ron contrataron de alcohol, de bebidas alcohólicas, contrataron a Magín Díaz, le hizo un gran trabajo. Y de esa investigación profunda se sacan las deducciones, las reflexiones de por qué el gobierno no debería ponerle más impuestos, porque se intentó esto en el 2015 y fue más la sal que el chivo. Entonces, claro, nos invitan, por eso yo incluso hablé aquí de que me pasé 15 días, que eso era, cuando uno era un desayuno, era un almuerzo, que un cafecito, bueno, una cosa, ¿verdad? Es lo normal. Ahora, lo que llama la atención es el estilo confrontacional del grupo Mercasí, porque doña Ligia no es doña Ligia. No. Y ya le quito, y ya no le digo Ligia, sino doña Ligia, porque una cosa es Ligia Bonetti y otra cosa es doña Ligia, la CEO de Mercasí. Y esta actitud, este artículo, que es más un manifiesto demasiado bien escrito, una cosa... Yo la estudié, una cosa muy bien hecha. Te dice, bueno, pero va a ser esa la posición confrontacional. Te voy a dar por donde te duele. Porque ahí hay quizás exageraciones, pero no hay muchas mentiras. Claro que no. Ahí podrá haber itevis, pero no hay muchas mentiras. Ahora, insisto, donde está el punto de esto, es que ahí hay algo más que lo tradicional, de que los sectores vengan a los medios de comunicación a dar sus argumentos de por qué los productores de cemento hicieron lo mismo y los sectores, tú verás que irán pasando por aquí. Es lo normal. Ahora, ¿qué hay detrás de eso? Tú mencionaste la elección. Hubo un momento donde a la candidatura de Ligia Bonetti le alaron la alfombra a presidir el CONEP. Y en eso participó más una tendencia de un partido hoy en la oposición. Yo no conocía que los sectores cercanos a Abinader hubiesen participado en eso. No lo conozco. No puedo decir que no, pero yo sí sé de un sector cercano a un presidente que fue el que encabezó incluso jugadas muy feas en contra. Yo diría que hasta irregularidades. Lo que pasa es que los ricos, por eso que son ricos, son muy inteligentes y saben aquello de que la ropa sucia se lava en la casa, ¿no? Pero aquello fue. Entonces yo noto esto sumamente, me ha llamado mucho la atención por el estilo confrontacional, pero además yo creía que Mercasí tenía una excelente relación, inmejorable relación con uno de los aspirantes a la candidatura presidencial del PRM, y que si las internas fueran en noviembre, no le gana a nadie. Yo no sé qué va a pasar aquí en el 26 o en el 27. Ahora, si usted hace unas primarias dentro del PRM o abiertas, hay un señor que está muy por encima. Yo pensaba que el grupo Mercasit estaba muy cerca pero ahí hasta turismo lleva. Entonces, esto yo creo que hay documentos, artículos en este caso, que hay que guardar, porque no pasará mucho tiempo sin que uno se entere de las verdaderas razones de esa pieza. Adiós.